lamentablemente por una herencia empiezan a discutir, ¿no? A tener problemas familiares, que yo creo que esa es una parte súper triste Esa es la tragedia. también. La ley estipula exactamente cuánto tú le puedes dejar a ciertas personas y cuánto puedes dejarle a quien tú quieras. Y es importante que una persona sin ningún tipo de interés en la transacción emocional pueda manejarlo. Nosotros no somos psicólogos tampoco, pero llegamos a poder escuchar, a poder tener esta empatía, a poder entender, a poder hacer que todos lleguen a un acuerdo. Bienvenidos a otro episodio de Café con Encanto, Propiedades con Propósito. Hoy abordamos un tema que toca fibras emocionales y legales, la herencia de una propiedad. Para muchos, recibir una propiedad heredada significa más que un inmueble. Es un legado familiar lleno de recuerdos y muchas historias. Pero cuando llega el momento de venderla, surgen dudas, emociones y desafíos que pueden hacer el proceso muy abrumador. Nuestro propósito hoy es brindarte la orientación que necesitas para que puedas tomar decisiones informadas y con confianza. Para ello nos acompaña el licenciado Oscar Rodríguez de Caribbean Legal Advisors, quien nos ayudará a comprender los aspectos legales claves al vender una propiedad heredada y qué paso seguir para que todo se maneje de manera eficiente y sin contratiempos. Saludos, Oscar, qué bueno tenerte aquí otra vez. Saludos, Mariela, gracias por la invitación. Saludos, Pedro. Saludos, Oscar. Nuevamente agradecidos y encantados de que estés con nosotros compartiendo tus conocimientos legales en este campo tan fascinante de los bienes raíces. Saludos, Mariela. Hola, Pedro. Hoy estamos hablando de un tema que a mí personalmente me ha tocado muchísimo, ¿verdad? Hace 3 años atrás, pues desafortunadamente perdí a mi papá y pues también experimenté lo que fue el proceso de la herencia, ¿no? El proceso de la herencia es uno que conlleva muchísimas emociones a la hora de vender una propiedad porque, como muy bien acabamos de mencionar, hay muchas historias, hay muchos recuerdos envueltos, pero es muy importante el poder saber cuáles son los procesos a seguir y la documentación que necesitaría los herederos, ¿verdad? Para poder llevar a cabo la venta de la propiedad, así decidirlo. Correcto. En estos escenarios donde hay tanta emoción, tantas otras cosas que pueden distraer de tomar las decisiones correctas, es bien importante tener los mejores asesores, los mejores consultores, las mejores personas para poder ayudar, porque estas personas no van a tener en la parte emocional, sino van a tener la parte técnica de las cosas que hay que hacer, y hay muchas cosas que hacer, ¿verdad, Oscar? Definitivamente. Y como bien lo dijeron, está a nivel legal y está a nivel emocional. Yo trabajo a nivel legal, siempre hace falta una ayuda con lo emocional porque pues muchas de estas personas pues son la casa de papi, de mami, donde muchas veces donde me crié, muchas veces en Puerto Rico yo veo muchas veces que son mami y papi, yo me crié ahí, pero yo fui a high school y después me mudé a Estados Unidos y yo no volví a saber nada de Puerto Rico. Y definitivamente pues lo emocional pues es bien significativo en estas cosas y el abogado a veces, como yo siempre digo, pues yo soy abogado, yo estudié Derecho, no Psicología, pero los abogados pues tenemos que algo de psicología porque pues sí cuando te llega esta consulta pues obviamente muchas veces el papá acaba de fallecer o la mamá acaba de fallecer y es complicado decirle, pues mira, tienes que hacer esto, tienes que pagar esto, pues tu papá debe tanto y hasta que tu papá no se paga eso, pues, y es complicado, ¿verdad? Entrar en eso, pero pues, lo técnico legal también es bien complicado porque pues muchas veces hay que ver el estatus de esta propiedad. Hay que ver si está, número uno, si estaba a nombre de papi o mami, ¿verdad? O de lo que se llama en legal el causante, que es el que fallece, ese es el término legal. Y pues muchas veces, pues cuando te llegan estos clientes, ellos piensan, bueno, pues esta es la casa, papi se murió, yo la voy a vender. Ok, pues, está bien, pues vamos a ver el estatus registral de esta propiedad. Está a nombre de papi, está a nombre de mami, a nombre de abuelo, abuela, pasa muchas veces, ¿verdad? Eso es la sorpresa. Correcto. Inesperada. Y al corredor de bienes raíces, especialmente en este tipo de casos, es bien importante que sepa antes de listar esa propiedad y de ponerla a la venta, decir, yo la puedo vender. Porque pues muchas veces, como les digo, pues si está a nombre de papi y mami, pues hay unos procedimientos.
Sí. No, y a eso que tú mencionas, Oscar, perdona que te interrumpa, No, adelante. el asunto de tú poder anticipar todas las situaciones que pueden surgir durante el proceso es muy, muy conveniente porque así se van atendiendo en la medida que van llegando al término para hacerlo. Si tú esperas al final que no lo haces, no lo anticipaste, esperas al final que estás en el medio de la transacción, eso es una complicación adicional que hay que atender y que normalmente toma mucho tiempo resolver. Y que podría Correcto. entonces traer problemas en la transacción, porque a lo mejor entonces, por no tener X documento, pues tienes que esperar a lo mejor meses para poder llevar a cabo. Correcto. Sí, definitivamente a nivel de bienes raíces, si tú vas a listar una propiedad de herencia, mi recomendación siempre va a ser, antes de listarla, haz un estudio de título. Súper importante. Verifica a nombre de quién está esa propiedad, si está a nombre del causante, la persona que fallece, o si está a nombre de otra persona, ¿verdad? Pero asumiendo, ¿verdad?, que está a nombre del causante, pues hay unos procedimientos legales que hay que seguir. Y pues lo número uno que uno le pregunta a su cliente es, ¿tu papá, tu mamá, tu causante hizo testamento? ¿Tú conoces si hizo testamento? Eso es lo primero que hay que preguntar. Porque todo va a depender si hizo o no hizo testamento. Perdona, Oscar, una pregunta. ¿Y si los herederos no saben si hay un testamento? ¿Cómo Hay se manera puede, de averiguarlo. cómo se averigua? Hay manera de averiguarlo, pues eso, pues Registro. buscando un abogado o alguien de bienes raíces que conozca el tema, pues con cierta información de ese causante, hay un registro de testamentos en Puerto Rico donde uno verifica con el nombre del causante, su seguro social, si hizo o no hizo testamento, porque los testamentos en Puerto Rico tienen que estar registrados, ¿verdad? Y esto un poquito, ¿verdad? Hay muchos tipos de testamentos, hay unos testamentos escritos, ¿verdad? El típico del papelito que uno deja, etcétera, ¿verdad? Pero usualmente, ¿verdad? Para saber si legalmente hubo un testamento en derecho, como, ¿verdad?, lo que llaman el testamento abierto, pues hay un registro de testamentos donde uno puede verificar esa información. Y pues, número uno es, ¿hay algún papel que tu papá, tu mamá, tu abuelo, tu abuela dejó? No. Ok, pues dime el nombre de tu abuelo, tu abuela, tu papá, tu mamá, la información que sea del causante con su seguro social. Siempre el seguro social es importante porque ese es el número de identificación y lo vas a necesitar en el transcurso del proceso. Y pues ahí uno empieza la investigación. Y pues asumiendo si hay o no hay, pues todo va a depender del proceso que tú tengas que hacer. Pero pues... No, y es un proceso también porque hay que buscar los certificados de nacimiento de los Va a depender del proceso, va a depender del De los que proceso. heredan. A veces el testamento facilita ciertas cosas porque ya el que murió dijo, esto es lo que hay. ¿Verdad? Sí, lo yo hace quiero todo que más esto vaya fácil. para fulano, mengano, viendo los cumplimientos de la ley, ¿verdad? Porque supone un testamento, hay un abogado que lo haya asesorado y le diga, ¿verdad? Porque el testamento en Puerto Rico, a diferencia de otras jurisdicciones, pues aquí está regulado por ley, por el Código Civil, y tú no puedes dejarle en testamento todo a alguien, ¿verdad? La ley estipula exactamente a quién, cuánto tú le puedes dejar a ciertas personas y cuánto puedes dejarle a quien tú quieras. El tercio de libre disposición, el tercio de mejora y cómo es que el otro tercio. Está el de libre, eso cambió. Eso Ok. cambió hasta el 2020. Estaban los llamados tercios, el de libre disposición y el de mejora y lo que llamaban la legítima corta. Exacto. Eso cambió ahora, es así, ¿verdad? Y todavía eso está en place porque pues todo el mundo que hizo un testamento eso Antes. sigue siendo válido y la ley antes te disponía que tú como causante tú podías disponer de tu herencia hasta cierto, ¿verdad? Hasta cierto punto y eran los llamados tercios que tú dices y la ley antes decía que tú podías, de tu herencia, tú podías un tercio de esa dejarla, lo que llamaban la libre disposición, ¿A quién que tú tú se quieras? la dejabas a quien que tú quisieras, hasta el perro si Al querías, gato, ¿verdad? exacto. Pero los otros 2 tercios, la ley te obligaba a dejártelos a lo que todavía se Forzoso. llaman herederos forzosos. Forzoso. Y en aquel momento eran a los descendientes, eran los herederos forzosos. Y entonces esos 2 tercios tú podías manejarlo. Había un tercio que era obligatorio dejárselo a esos herederos forzosos. Y ese otro tercio te permitía a ti lo que llamaban mejorar a uno de esos herederos forzosos, era dejarle un poquito más a otro que al otro heredero. Eso cambió ahora. Ahora la ley te obliga a dejar la mitad de tu herencia a esos herederos forzosos. La otra mitad, entonces, es lo que es la libre disposición, que tú puedes hacer con ella lo que tú quieres hacer. También otro cambio, sí, pero si hubiera un testamento previo, ese testamento, aunque haya sido antes de la enmienda del código, prevalece de acuerdo a la voluntad del causante. Correcto. O sea, que también ahí hay que tener un abogado que esté al día para poder tomar eso en consideración.
Definitivamente. Y la otra cosa también es la división en caso de declaratoria. También antiguamente la división no era igual que ahora. Ahora la división es el cónyuge a la mitad y el cónyuge tiene una participación al igual que los hijos herederos. Sí, Del eso fue otro matrimonio. cambio. Han habido muchos cambios Ujú. y lo que dices es correcto. O sea, y es parte de los retos que tenemos los abogados hoy día desde el 2020, donde pues, una persona hizo un testamento bajo la ley, el Código Civil antes del 2020, y es su testamento, es completamente válido, ¿verdad? Ujú. Pero entonces la persona falleció después bajo la disposición del Código Nuevo. Pues entonces ahí, pues, el código lo que te dice es, el Código Civil lo que te dice es, mientras tanto, lo que esa persona testó y dejó bajo testamento no afecte lo que la nueva ley dice, pues hay que respetarlo. Ahora, si sí afecta lo que la ley nueva dice, pues entonces ahí sí hay que hacer un balance en que esa persona ahora tiene un derecho a heredar lo que no tenía un derecho antes. Y Ujú. para aclarar lo que tú estás diciendo, ¿verdad? El cónyuge antes no heredaba. Técnicamente, era un heredero forzoso, pero no heredaba como heredaban los otros herederos. En el Cuota sentido, viudal. era la famosa cuota viudal, donde era un usufructo, que es un término legal, Ujú. pero básicamente tú tenías un derecho en la herencia a tener ciertos intereses y recibir cierta parte de la herencia, pero no eras un heredero donde ibas a recibir los bienes y los activos, ¿verdad? De ese causante. Hoy día es diferente. Hoy día el cónyuge sobreviviente, ¿verdad? El Una viudo, viuda, participación. es un Sí. heredero como cualquier otro hijo. Y hay que dividir la herencia con esa persona igual que con cualquier otro hijo. Sí, en caso de 3 hijos, es la viuda, en el caso de que sea un causante masculino, la viuda hereda la mitad por ser 50% del caudal. Y si son 3 hijos, cada uno hereda una cuarta parte de la parte En del esposo. esa es una confusión que hay mucho, ¿sabes? Y te explico, sí. La respuesta es sí, en el típico caso, perdón, donde pues la propiedad la compramos papá y mamá, Ujú. en el año O sea, que está sea. asumiendo que fueron ellos dos. Correcto, Asumiendo. papá, mamá muere, entonces ya la mitad de la casa, pues técnicamente el 50% le pertenece a ese cónyuge que sobrevivió porque era titular ya de la propiedad. Y entonces en el otro 50% pues se pone en igual de posición que el resto de sus hijos o los herederos de ese cónyuge. Ujú. Pero a veces no siempre es así, porque a veces pues la propiedad la compró la persona antes de casarse, por ejemplo, Correcto. y la propiedad era, ¿verdad? Privativa, Privativa. que es un término, ¿verdad? Que también lo podemos ahondar, pero y pues entonces ya era un 100% de esa persona, pues entonces ese cónyuge lo que hereda es lo mismo que heredan sus hijos, o sea, se pone en la misma posición, pues, si son 3 hijos más un cónyuge, pues son entre 4. Ujú. Pero sí, pero la mayoría de las veces la propiedad es de ambos padres, ¿verdad? Y entonces ya ese viudo tiene un 50%, que a veces la gente no entiende eso, o sea, y muchas veces viene lo emocional. Ujú. Viene el viudo, la viuda, y dice, pero es que esta casa es mía. Ya. Bueno, es No tuya, pero necesariamente. tus hijos también tienen una participación en ella, Y ¿verdad? Oscar, y Pedro, y también está la parte emocional y está también la parte donde empiezan, lamentablemente, por una herencia, empiezan a discutir, ¿no? A tener problemas familiares, que Ujú. yo creo que esa es una parte súper Esa es triste la tragedia. también. Esa es la Es una tragedia. tragedia, tantas Sí, familias que nosotros hemos visto que uno llega para poder ayudar, y todo está fluyendo, todo está bien, y de momento estamos llegando, ¿verdad?, al cierre y lo que estamos viendo es, ¿verdad? Todos estos ánimos, Tensión, tensión, desconfianza. desconfianza. Ujú. Esa es otra parte que la vemos a menudo y yo creo que es la parte crucial de poder tener un corredor de bienes raíces. Porque en el caso, como ahorita mencionaba, nosotros no somos psicólogos tampoco, pero como trabajamos tanto y continuamente con el público y es tantas las emociones, casi que llegamos sí a ser como, ¿verdad? Nunca a nivel de un psicólogo, claro está, pero llegamos a poder escuchar, a poder tener esta empatía, a poder entender, a poder hacer que todos lleguen a un acuerdo. Porque es muy, muy difícil y muy triste cuando tú ves, ¿verdad?, que se llevan así tan No, y mal. lo es, lo es. la otra cosa también que nos ha pasado. Nosotros tuvimos una vez un caso de hijos dentro del matrimonio
e hijos fuera del matrimonio del Ahí se causante. complica Bien todo. común en Puerto Rico. Sí. Y Bien entonces Se esos, complica. esos hijos que son fuera del matrimonio tienen el mismo derecho de un hijo dentro del matrimonio. Y ahí entonces las emociones se exacerban. Y ahí, Sí. en el caso que nosotros tuvimos, fue bien complicado. Pudimos lograr el cierre y la distribución a cada uno que le correspondía, pero fue un reto bien grande porque había mucha animosidad en contra de esos dos herederos que eran fuera del matrimonio. Sí. ¿Y que les pertenecía? Sí, También. tenían su derecho. Tienen su derecho, Tenían su derecho. tienen derecho a eso. Ese es el ejemplo clásico. Y yo, para hablar de un caso, o sea, yo a principio de la pandemia tuve un caso muy triste, ¿verdad? Pero era la realidad. O sea, tú tienes una sucesión donde está papá y mamá. Tienes un hijo de papá y mamá, que es heredero. Y tienes 4 hijos de papá solamente. Fallece papá y mamá. Pues obviamente, este hijo único de papá y mamá es heredero de papá De los dos. y de mamá. Y tienes estos otros 4 herederos que son de papá solamente. Obviamente, estos otros herederos reciben mucho menos que el primero, porque obviamente él tiene ya la participación de su mamá solita, más entonces tiene que dividir la otra participación. Entonces yo recuerdo, esto fue con un banco, que me decían, pero es que ellos no pueden saber lo que él va a recibir. Y dije, no, pero es que ellos están vendiendo la propiedad igual que todos. Claro. Van a saberlo, eventualmente tienen que saber. No, pero es que esto va a ser un problema, porque La ley. hay que saberlo. No esperes a la mesa de cierre. Correcto. Porque correcto. No, y la otra cosa también que lo podemos seguir complicando más y más, menores e incapacitados. Que también hemos tenido Que dos también casos. hemos tenido dos casos casos. de menores. Correcto. Y entonces ya ahí entra el tribunal, Sí. ya sea para la protección del incapacitado, de la protección del menor, y ya ahí pues es otro juego de pelota diferente. completamente diferente. Y, Sí, hay, sí. y hay otra cosa que no hemos hablado, que también se complica todo, ¿verdad? Es cuando tener que establecer ese precio de venta. Poner todo el mundo de acuerdo. Ese es el reto más grande. Yo creo que ese es el reto más grande que nosotros tenemos como corredores de bienes raíces. Cuando son muchos herederos, ¿cómo podemos hacer para que todo el mundo esté de acuerdo de que ese es el precio? No, y en esos asuntos así, o sea, para el corredor de bienes raíces también es importante que tenga la firma de todos los herederos, porque si un solo heredero no firma, ya no es válido. Esa autorización es defectuosa. Yo tuve un contrato tan temprano como la semana pasada, donde pues me lo envían para revisión. Y yo veo que dice fulanito de tal, en representación de la sucesión tal. Y mi primer comentario es, esa persona tiene autorización a nombre de todos esos herederos, porque si no lo tiene, este contrato no es válido. Exacto. Porque se supone que, como tú acabas de decir, todo heredero, aunque tenga 1% de participación, tiene que firmar ese contrato. De lo contrario, hay un titular o un posible titular que no firmó ese contrato y por lo tanto las garantías que se dieron ahí son inválidas. Son inválidas o hay algún tipo de defecto, correcto. Y entonces eso es una complicación que te complica el cierre y el contrato puede ser nulo. No, y el asunto también es que una persona puede determinar, tiene el poder de determinar si hace o no hace la transacción. Que ahí entonces empiezan las negociaciones entre ellos. Mira, pues te vamos a dar más. Nosotros vamos a renunciar a lo que nos toca. Si nos tocan 10,000, por decir un ejemplo, vamos a recibir 9,500 nosotros 3 y esos 1,500 las recibe tú. Y todo ese tipo de negociación y de situaciones las hemos vivido. Y es importante que una persona sin ningún tipo de interés en la transacción emocional, desde el punto de vista emocional, pueda manejarlo, porque con emociones, nosotros somos ahí en ese caso psicólogos, mediadores, corredores de bienes raíces. Somos de todo. Manejamos las emociones. Esa es la importancia de tener un buen corredor de bienes raíces. Sí. Es que nosotros vamos a coger todas esas emociones y, como siempre hemos dicho, pues las filtramos. Porque tenemos que estar... Hay herederos que también no se hablan. Y entonces tú tienes que ir primero, te reúnes con uno primero, después te reúnes con el otro, y tú tienes que, ¿verdad?, ir manejando la manera de pensar de cada uno de ellos. No, y la integridad de la persona, que ninguno confíe
o desconfíe de esa persona que está actuando en beneficio o dándole un beneficio preferencial a uno y un beneficio, no tanto beneficio a otro. O sea, es bien complicado porque hay mucha desconfianza. Hemos tenido casos que la transacción ha empezado bien y terminan todos mal. Termina todo porque la persona más espléndida es la que no tiene el dinero. Yo, mientras no tenga el dinero, yo no me pegué en la lotería. Cuando yo me pegué en la lotería, yo te voy a dar $1 millón, Oscar. Pero cuando... Yo también. Bueno, tú también te lo vas a dar a ti. también porque... Exacto. A ti te vamos a dar 2 millones. 2 millones. Pero el asunto es que mientras no está el dinero en el bolsillo, es bien fácil darlo y bien fácil regalarlo. Pero ya una vez está en el bolsillo, es bien complicado. Es bien complicado. Hay mucho... en las asociaciones, yo creo que a nivel de en bienes raíces y en Puerto Rico, que se ve mucho, es retante. Hay muchos temas y los podemos hablar, pero ese dinero que va a recibir esa persona al final del día es bien importante. Las asociaciones, como les decíamos antes de empezar el programa, pues muchas de estas personas viven fuera de Puerto Rico. Y pues yo me crié ahí en esa casa, ¿verdad? Y toda la cosa, pero yo llevo 20, 25 años fuera de Puerto Rico. Y de momento yo me pegué la lotería porque yo voy a vender la casa de papi y voy a sacar aquí $1 millón de pesos. Y de momento no, pero es que tengo que vivir entre 5. Espérate, pero es que yo vivo fuera, a mí me van a retener un poquito de dinero más. Espérate, ¿cuánto es que yo voy a recibir? Y ahí es que entonces empiezan las complicaciones porque pues estas personas no son abogados, no son corredores de bienes raíces y no tienen por qué entender el proceso porque no sería injusto tampoco que lo entendieran, ¿verdad? Y son los retos que tenemos como ustedes como corredores explicar from the beginning, ¿verdad? Y nosotros como abogados cuando vamos a hacer el cierre, explicarlo, pero en sucesiones, por lo menos mi recomendación siempre es, antes de firmar un contrato, tú asegúrate de tener tu heredero bien asesorado. A ver, esto es lo que es y esto es lo que es correcto. Expectativa versus realidad. Y también está el heredero que no, yo era el que más pendiente estaba a ellos. Muchísimo. Y entonces, pues el otro que vive en Estados Unidos o que vive lejos, pues no estaba tan atento, pues yo me merezco más. O sea, son muchas cosas. Es bien triste porque tú, es súper triste. Volvemos a lo mismo, uno es profesional, pero uno es humano, ¿verdad? Y te dice, y la verdad es que esa persona, la verdad es que sí, evidentemente fue quien se encargó de la persona, pero la ley es la ley. Y la ley no tiene sentimiento. Correcto. Así que nada, hemos llegado al final del tiempo cuando se discuten temas interesantes entre personas que dominan el tema. Pasa rápido. Y yo creo que, Oscar, podemos resumir este tema de herencia en que es importante tener personas competentes en todo el proceso, ya desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de corretaje de bienes raíces, que las personas sean no solamente competentes, sino personas serias que puedan llevar a cabo el proceso de una manera imparcial y sin ninguna ventaja para ninguno, exactamente igual para todos, y que al final de la transacción tener el beneficio de poder ayudar a una familia en un proceso tan difícil como este, dependiendo del tiempo que ha transcurrido del fallecimiento del causante. Así que yo creo que ¿algún otro comentario? De acuerdo 100% de lo que está diciendo, pero la clave es, antes de hacer nada, asesorarte con tu corredor y con tu abogado. Así mismo, eso es lo más importante. Y así llegamos al final de este episodio de Café con Encanto, Propiedades con Propósito. Esperamos que toda la información que compartimos hoy te haya servido para aclarar tus dudas y darte el impulso necesario para tomar decisiones seguras y bien informadas. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirte para más contenido sobre bienes raíces en Puerto Rico. Nos vemos en el próximo episodio de Café con Encanto. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.